El 13 de julio de 1852 nacía Juan Hipólito del Corazón de Jesús Irigoyen. 10 días antes de cumplir 81 años, un 3 de julio de 1833, moriría este hombre que marcaría a fuego la política argentina en la primera mitad del siglo XX. Es una historia que merece ser contada. La vida de Hipólito Yrigoyen estuvo llena de certezas y aún hoy está cargada de misterios. Fue abogado, fue comisario, fue profesor, fue político, fue conspirador y fue revolucionario. 2 veces presidente de la nación argentina a través del voto popular por la vía del sufragio, a favor del cual luchó incansablemente. Irigoyen pensaba que el voto igualaba, solidarizaba, legitimaba. Era la herramienta que coloca a todos los ciudadanos en pie de igualdad. Su primera presidencia abarcó el periodo 1916 a 1922 y luego fue nuevamente elegido para cumplir el mandato de 1928 hasta 1934, aunque el 6 de septiembre de 1930 un golpe militar lo interrumpió. Fue el primer golpe de facto de la República Argentina. Conoció la soledad de la isla Martín García, donde lo encarcelaron sus enemigos que con Irigoyen inauguraron una isla como cárcel para los presidentes de puesto. Fue la de Irigoyen, una vida de contrastes. Nació en un hogar humilde y no obstante se codió con la élite de la Argentina, pero no dejó de ser un caudillo que llegaba sin altisonancias a todos los sectores. Se había formado al lado de su tío, Leandro Alem, pero sus influencias intelectuales provenían de Federico Krause, un filósofo alemán sostenedor del idealismo kantiano. Las crónicas e historias no recogen un solo discurso en plazas públicas y su característica personal de hombre reservado lo convirtió en el peludo para el lenguaje común y el vidente para sus adversarios, por su capacidad de adelantarse a los acontecimientos. Pero nada le quitó la popularidad. Por eso, a curiosa ley de atracción de los contrarios, la gran ciudad sobrada de gente, preocupada por hablar en extenso de sí misma, resultó conquistada por este hombre silencioso. Había donado su sueldo de presidente a la sociedad de beneficencia y seguía alojándose en su pobre casa vecinal de siempre, vestida con el moblaje ascético de antes. Sin embargo, también acaudalaba dinero como productor agropecuario. Arrendaba y vendía campos para permitirse solventar revoluciones y solidaridades. La firme decisión de Roque Sáenz Peña, que auspició desde el poder el cambio de la legislación electoral y habilitó comicios imparciales, permitió que el radicalismo triunfara en sucesivas elecciones. Irigoyen alcanzó por primera vez la presidencia en 1916, aunque su partido debió insistir para que aceptara la candidatura. Cuando una disidencia partidaria en Santa Fe hizo peligrar la necesaria mayoría de electores, se negó a negociación con el grupo discrepante y este fue quien espontáneamente decidió rectificarse. Sus seguidores le advirtieron que sin los electores de Santa Fe la primera magistratura corría peligro, que pierdan 1000 gobiernos, pero que no se renuncie a los principios. Fue la respuesta de Irigoyen. Y esperó pacíficamente hasta que por sí solos los santafesinos debieron modificar su postura y votar al candidato en el colegio electoral. En el gobierno el flamante presidente introdujo prácticas novedosas. En general, los ministros no fueron elegidos entre los hombres de mayor fusta intelectual de la Unión Cívica Radical y largos y cotidianos acuerdos de gabinete mostraron sin disimulo la vigilante influencia de Irigoyen en todas las resoluciones del Poder Ejecutivo. Estaba claro que gobernaría con estilo personalista y concentrado. Irigoyen no se preocupó de que los ministros contestaran personalmente, según era tradicional, las interpelaciones parlamentarias, sino que éstas se satisfacían mediante comunicaciones escritas. Para las carteras militares designó civiles y no jefes de las Fuerzas Armadas, como también era la costumbre. La clase media, tan típica expresión de la dinámica social traída por los inmigrantes, penetró en la administración nacional y en el poder judicial y conquistó buena parte del profesorado universitario. Irigoyen acentuó el carácter argentino y americano del país
Ante la guerra europea, iniciada en 1914, sostuvo la neutralidad ya proclamada por el presidente de la Plaza y se opuso a los deseos rupturistas del Congreso, que votó a favor de la incorporación al bando aliado. Pero fue terminada la contienda y en el propio escenario de la Sociedad de las Naciones, cuando mostró su resolución de que la Argentina contribuyera a superar la violencia y la paz se asentara, rehusándose a discriminar entre vencedores, neutrales y vencidos. Como ese criterio fue rechazado, no vaciló en ordenar el retiro de la delegación enviada. En las universidades aceptó la renovación de los planes de estudio y de sus sistemas de gobierno, reclamos formulados por los estudiantes del llamado movimiento reformista. La trascendencia de este movimiento quedó documentada en la frase que figura en el inicial manifiesto juvenil: estamos pisando una hora americana. Desde el punto de vista económico, la Argentina de 1900 se sostenía con la renta de un modelo agroganadero concentrado. Irigoyen nacionalizó la explotación petrolera e impulsó la primera fase de la industria de hidrocarburos. La primera presidencia correspondió con una época en la cual las conmociones sociales, tras concluir en 1918 la Primera Guerra Mundial, se expresaban en el mundo capitalista con protestas radicalizadas. Sus dos presidencias transcurrieron en época de crisis. El primer mandato transcurrió durante el desarrollo pleno de la guerra en Europa. El segundo, con los comienzos de lo que en Estados Unidos se conoció como la Gran Depresión Económica. Del exterior provenían también ideologías nuevas, antiliberales y formas de gobierno novedosas que entusiasmaban a sectores intelectuales de la Argentina, a los eclesiásticos y a los militares como Charles Maurras y Benito Mussolini, entre sus exponentes más admirados. Habían conjugado orden, control ante el avance obrero, freno del comunismo y crecimiento en el terreno económico. Estas ideologías pronto tendrían sus difusores en la Argentina. Sus detractores, quienes derrocaron a Irigoyen, creyeron que habían triunfado y se habían ganado un lugar en la historia de la República. Jamás visualizaron, porque en defensiva tampoco les importaba, el daño que habían infligido a las instituciones argentinas. Casi 3 años después, el 3 de julio de 1933 en Buenos Aires, moría Hipólito Yrigoyen. Una multitud, el pueblo, que sí visualizó en ese hombre la oportunidad de progresar individual y colectivamente y que también encontró en él a quien podía llevar al país a un destino de libertad, igualdad y prosperidad, llevó en andas por la calle el féretro con sus restos.